Bueno, vamos a ir arrancando. Vamos a ir arrancando. Bueno, gente, vamos a ver hoy si terminamos con el tema de cortocircuito. Hoy vamos a calcular el cortocircuito por el método de las impedancias, ¿sí? A veces no tenemos los datos en las tablitas, entonces tenemos que recurrir a calcular la corriente por el método de la impedancia. O sea, básicamente aplicar la ley de Ohm, no hay otra, ¿sí? Bueno, habíamos visto el tema de la tensión de cortocircuito, que era un parámetro del transformador, que nos ayuda a, a resolver el tema de la corriente de cortocircuito en borne del transformador, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Y con eso nosotros podemos hasta determinar la impedancia del transformador, ¿sí? Pero bueno, hasta ahora lo hemos visto calculando con la tensión de cortocircuito referida en porcentaje, digamos, ¿sí? Referida a la tensión del primario, nosotros podíamos determinar la potencia de cortocircuito y con ello calcular, de acuerdo a la tensión, calcular la corriente de cortocircuito en borne del transformador. Después habíamos visto que hay una tabla. Nosotros consideramos, o sea, esa tabla que hay, se considera que la potencia de corto en la red aguas arriba, o sea, la red de media, es de 300 MVA, ¿sí? Megavolt-ampere. Si nosotros desconocemos este valor, podemos adoptar que la potencia de cortocircuito es infinita, ¿sí? Aguas arriba, o sea, en media. Y podemos calcular directamente con la potencia de corto del trafo. Bien. Bueno, después vimos un ejemplo. Ese ejemplo lo trajimos en bornes del trafo. Calculamos la potencia de corto de acuerdo a la tensión de cortocircuito, ¿sí? O sea, lo que estamos calculando acá, estamos diciendo que nuestra potencia de cortocircuito aguas arriba es infinita, o sea, la desconocemos, ¿sí? Si suponemos que es 300 MVA, lo que tenemos que hacer es un paralelo, podríamos decir, entre las potencias, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a suponer que es infinita, ¿sí? Bueno. Suponiendo eso que la potencia es de 300 MVA, la IA nos da una tablita para la potencia nominal de cada transformador, la corriente de cortocircuito en bornes, ¿sí? Del secundario. Bien. Bueno, y acá habíamos visto un ejemplo en la clase pasada de cómo usar las tablitas de
la normativa EA, ¿sí? O sea, primero tenemos que calcular la potencia de corto, que es la potencia nominal sobre la tensión de cortocircuito, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Más o menos. Pero sí, íbamos siguiendo eso y después íbamos a la tabla con lo Bien, que sacábamos. podríamos determinar la potencia de corto o la tensión de la corriente de cortocircuito con la tabla, digamos. Primero la tabla, podríamos ir. Bueno, tenemos un trafo de 630 en bornes del transformador. La potencia de cortocircuito es de 21.000. No sé por qué no estoy presentando. Ahí está. Para un trafo de 630, la potencia de cortocircuito es 21.458 amperes o 21,458 kiloamperes. ¿Sí? Si lo queremos resolver, ya que conocemos la tensión de cortocircuito, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, calcular la potencia, perdón, S sub K, segunda, la potencia de cortocircuito, que es la potencia nominal sobre la tensión de cortocircuito en porcentaje. ¿Sí? ¿Cuánto daría para este caso? 630 dividido 0,04. ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Ah, yo acá tengo. 15.750. ¿Cuánto? 15.000. Perdón. 750. 15.750. ¿Qué cosa? Kilo. Ampere. Kiloamperes. Luego el ampere. Ah, por eso, perdón, Iván, en la tabla anterior entonces no es 21 kiloamperes, sino que son 21.000 kiloamperes. Volver a la tabla anterior, ¿puede ser? No, no, no. No, son 21.000 amperes. 21.000 amperes o 21. Entonces hay No. un número, hay algo. No, no. Ahora vemos. Ahí no se confundan. Esto es corriente. Esto es potencia de cortocircuito. Falta dividir por la tensión. ¿Sí? Ahora, la corriente de cortocircuito, ¿a qué va a ser igual? A la potencia de cortocircuito sobre raíz de 3 por 0,4. Que esto es en vol. ¿Sí? Kilovolt ampere sobre vol, que quedaría en kilo ampere. ¿Se entiende? Esto es kilovolt. Ah, perdón, sí. Este acá no va, perdón. Kilovolt. Y esto es kilovolt ampere. Quedan ampere. Ahí está. Bien. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo quedaría la corriente de corto? Acá, en bornes del trafo. 22.733. Sería 15.750 dividido 1,73 por 0,4. 22.733 22.733. amperes. Iván, ahí hay un. Alexi quiere entrar. Ah, bien. Gracias por avisar. Ah, pero no tengo nadie acá. Ahí está, ya apareció. Ahora sí. Bien. Entonces, la corriente de corto calculada con la potencia, suponiendo que la potencia aguas arriba la potencia del cortocircuito es infinita, me da 22.000. Si yo supongo que es 300 MVA, me da 21.000. ¿Sí? O voy directamente a la tabla. ¿Se entiende?
por ahí que confundían por ahí este valor. Esto es potencia, esto es corriente. ¿Sí? Bueno, entonces la potencia de corto en bornes del transformador es de 22.733 amperes. Y ahora, o en barras, digamos, queremos ver en la punta de un distribuidor, por ejemplo, ¿sí? Que tiene un distribuidor de 3 por 95 más 50 en aluminio, tiene una longitud de 25 metros, ¿sí? Podríamos decir que es un preensamblado el 2263, irán 2263, ¿sí? Bueno, vamos a determinar la corriente de corto acá. Obviamente, este conductor tiene una resistencia o una impedancia que podríamos decir que es igual que la resistencia, o sea que X casi cero. ¿Sí? Bien. Entonces, obviamente que la corriente acá va a ser menor en este punto. Bueno, vamos a la tabla. La tabla está en la página 66, esta tabla, y le sigue la otra tablita de la edición 2017, porque en la edición más vieja está en otra página. Vamos a la tablita, vamos a la tablita. Vamos a buscar primero, acá tenemos, ¿sí? Tenemos la misma tabla de las potencias de los trafos, potencia nominal, y la corriente de corto de cada transformador para cada potencia. ¿Sí? ¿Esto? No, esto, todas las normas, yo no, ni loco pretendo que se lo aprendan de memoria, ni nada. No, no, no. Lo calcularán, van ustedes, abren la tabla y agujean o lo tendrán en PDF y buscan. ¿Se entiende? Yo lo único que le voy a decir, el conductor es tal, la potencia tal como está acá, calculado igual, de la misma forma. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, tenemos 3 por 95 más 50, más 50, este es el neutro, ¿sí? El portante de este conductor, ¿sí? Por ahí alguno no lo desconoce. 3 por 95, las tres fases, el neutro. Bien, y algunos pueden venir con el de alumbrado. Alumbrado público. Exactamente, ¿sí? Con uno o dos cables de Y el alumbrado. de 50, y el de 50 es de otro material. O sea, es aluminio, pero Con acero, exacto. Sí. aliado al de aleación. Sí, porque es el portante, es el Por que el portante. tira del conductor. Bueno. Perdón. Entonces, vamos a la tabla. 3 por 95 acá lo tenemos. ¿Sí? 25 metros, estamos acá. Este para escribir era lápiz. 3 por 95, longitud 25 metros. Bajamos por ahí y teníamos una corriente aguas arriba, o sea, aguas arriba, acá, de 22.000. ¿Sí? Vamos a buscar 22.000. Siempre viniendo por esta columna. Bueno, tenemos 21, tenemos 25, no tenemos 22. Entonces, tenemos que agarrar un valor que esté entre estos dos, ¿sí? O sea, la mitad de estos dos, estaríamos en la mitad de estos dos, ¿sí? O sea, 21, 22, 11.500. 11.500. Pero estaría más cerca de 11 que de 12. 11.500 le ponemos. Claro, estaría más cerca, exacto. Está bien, 11.500, 11.500
amperes. Acá. 11.500 amperes. ¿Sí? ¿Todos siguieron cómo lo sacamos ese número? Tenemos 22.000 agua arriba con un conductor. Es estimado, ¿no? Esto, Es un número al voleo, digo, al voleo. Entre esos dos números elegí 11.500. sí, este es al voleo. Se puede hacer un prorrateo, o sea, Un Sí, promedio. lo puedes ponderar, hacer una ponderación de los dos para que te dé algo más exacto. exacto. O sea, lo único que tendrían que hacer es agarrar, hacer la recta de la ecuación que pasa por esos dos puntos, buscan el del medio y listo. ¿Sí? Por regla de 3 simple, lo sacás también. Más o menos. No sería tan así. No, regla 3 simple no, porque son 4 valores lo que tenés para meter un Exacto. quinto más. Lo que pueden hacer es, o sea, la recta va bajando. ¿Sí? Podrían crear x1 y 1, x2 y 2, tac, la pendiente, encuentran la ordenada y un valor entre esos dos puntos. ¿Sí? Porque después va cambiando. ¿Sí? ¿Entiende, no? Si lo quieren hacer más Igual exacto. si lo tomamos aproximado está bien. Sí, está bien. O sea, mientras que acá no me pongan, no sé, 11.200, que es menor que este, y que no me pongan 13.000, que es mayor que este, listo, ya está. Mientras que expliquen, lo saqué de la Perfecto. tabla y lo aproximé a tal valor. ¿Entiende? Sí, o no pongamos algunos de esos dos valores, porque tampoco es. Claro, exacto. Prefiero que me pongan 12.500, que es el más desfavorable. Claro, eso te iba a decir, por ahí optar el más desfavorable, que sería No es la peor malo, condición. no me... Está bien, así me parece también adecuado. De hecho, Pero bueno, eso puede ser una regla, o sea, como para guiarnos de alguna manera, que sea, tomamos el más desfavorable. Y listo. sí. Tomando el más desfavorable se están resguardando, digamos. O sea, Te da más margen después para el cálculo. sí, no pasa nada. Después, si llegan a una conclusión que dice, mirá qué alta que me quedó la corriente de cortocircuito y no me va a dar el interruptor. O sea, tengo que comprarme uno de capacidad de corte más alta por poquito. Bueno, capaz que recalculando todo bien, logro bajar a la corriente de corte. O sea, a fines del proyecto puedo llegar a un número más bajo. ¿Se entiende? Si necesitas limarlo por muy poquito, lo limás, digamos. Es la Exacto. idea. Para que Claro, pero estamos sabiendo que estamos pasados. Estamos sabiendo que venimos Ahí pasados. Ya venimos Lo que pasa es que pasado por ahí en con un los salto 22.000. de corriente de eso tenés mucha diferencia de plata. Esa es la realidad. Exacto, porque acá ya estamos Bueno, suponiendo pero- que es infinita la corriente de corte. ¿Sí? La potencia de corte. Aguas arriba. Si suponemos que es de 300, ya tenemos este. Ya estamos más cerca de 21 en vez de 22. Pero bueno, nos resguardamos de los valores, digamos, ¿sí? Bueno, tenemos 11.500 en esta barra. Ahora tenemos en cobre, podríamos decir que es subterráneo, un 2178, ¿sí? El violeta, 3 de 35 y uno de 16, es para el neutro. Acá son los tres conductores del mismo material. Largo 108 metros. Bueno, tenemos 11.500. Acá vamos a la tabla. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Acá podríamos decir que podríamos tener a ver, acá. Otro conductor distinto y no sabemos por tabla. Entonces, lo que hay que calcular es entrar a calcular impedancia, ¿sí? Que es lo que vamos a aprender después. La impedancia de este cable, la impedancia de este cable y la impedancia de este transformador línea, digamos, ¿sí? Sabiendo las impedancias, teniendo la tensión, sale la corriente, ¿sí? Ya no hay carga acá, es todo impedancia de los cables, nada más. Bueno, pero acá lo tenemos. Repasemos, vamos a la 2178. Acá estamos en el preensamblado. Y acá estamos en el subterráneo.
2178. 3 por 35/16. Lo dice aluminio, ¿no? Ah, este aluminio. Muy bien. Este. Muy bien. No había prestado atención. Porque la otra tabla, la vieja, no trae el de aluminio. Bien. 2178 en cobre. Excelente. 3 por 35/50. Y tenemos, ¿cuánto? Longitud, 108 metros. ¿Sí? Perdón, ¿dónde estamos? No, me confundí. Acá. 108 metros. Bueno, buscamos longitud 5, 10, 3. No tenemos 108 metros. O sea, la tabla tendría que seguir para este lado. Pero no vamos a hacer para todo. Entonces, tenemos la mitad, 50 metros. O sea, podríamos calcular la corriente de cortocircuito ahí, a la mitad. Y después de ahí, otros 50 metros hasta la carga. ¿Sí? Bueno, vamos a ver a la mitad cuánto da. A la mitad tenemos 50. La corriente de corto era 11.500. 11.500. Bien. Estamos entre 11 y 13. ¿Sí? Y acá estamos entre 4.276 y 4.500. Podríamos poner 4.400. 4.350. 4.350, listo. 4.350. 4.350 a la mitad. Ahora nos queda otra mitad. ¿Sí? Vamos. Mismo conductor, misma longitud, pero ahora tenemos 4.350. Estamos entre 3.000 y 5.000. Entonces acá estamos entre 2.100 y 2.900. Pero estamos más cerca de 5.000, así que sería 2.800. 2.800, listo. ¿Sí? Si alguno dice, no, yo me quedo con 2.916, perfecto. No está para nada mal. Porque es la más desfavorable. Exacto. Entonces, acá tenemos en el receptor, ahí, 2.000, ¿cuánto da? 850. Están por ahí. 850 o 950. 850 o no, bueno. Bien. Supongamos ahora que nuestro receptor sea un motor, inducción. Nosotros habíamos visto que los motores aportan corriente de cortocircuito, ¿sí? Supongamos que tenemos un motor de, a ver, tengo un ejemplo que he hecho, de 40 HP, ¿sí? Coseno de phi 0,8. O sea, nuestra carga es un motor ahora, ¿sí? No es una lámpara, no es una casa, no es un tablero, es un motor, ¿sí? Tiene un rendimiento de 0,9 y nada más, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo calculábamos la corriente de cortocircuito que aporta un motor? La corriente de cortocircuito que aporta un motor de inducción es similar a la corriente de arranque, ¿sí? 6 veces la corriente de corto, perdón, 6 veces la corriente nominal, ¿sí? Esa es la corriente que aporta el motor a este borne, ¿sí? El corto se produce ahí, tic, pegadito al motor. No sé, imaginamos que está el contactor ahí, se produce ahí. Entonces, ¿cuánto vale la corriente de corto total en ese punto? Bueno, hasta tenemos que calcular la corriente que nos va a aportar el motor también. Toda esta corriente, ¿de dónde vino?
los 2850. Del trafo eso viene. El trabajo generador. Exacto. ¿Sí? De la línea, Ahora, sí. ahora el motor nos aporta con 6 veces de su corriente nominal. ¿Cómo calculamos la corriente nominal de un motor? ¿No está en la chapa? No. Y en algunos está en la chapa. ¿Con la sí. chapa o con la potencia? Pero yo le di estos datos nomás. Le di la potencia, le di el coseno de phi y le di el rendimiento. Sí, hay que sacar el rendimiento primero, después, porque si no me fui sacas la potencia. La corriente nominal va a ser la potencia nominal sobre raíz de 3, la tensión, coseno de phi y el rendimiento. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Por qué raíz de 3? Porque es trifásico. Porque es un motor trifásico. Exacto. Vamos a suponer que es un motor trifásico. Para esa potencia sí o sí tiene que ser trifásico. Coseno de phi y el rendimiento. Y ahí nos da la corriente nominal. Si esto ya lo vamos a ver cuando veamos máquinas eléctricas, motores, ya vamos a ver el tema del rendimiento, coseno de phi. Ahí con eso determinamos. Pero acá la potencia, ¿en qué Se pone lindo ahora. unidad tiene que estar? En kilowatt. En kilowatt, exactamente. Si yo acá pongo el coseno de phi, ¿sí? En kilowatt, en watt, qué sé yo. Pero tiene que estar potencia útil, ¿sí? O potencia activa. La potencia útil va a estar cuando lo afectemos al rendimiento, ¿no? Hay que convertir el HP entonces. Exacto, hay que convertir el HP, ¿sí? Bueno, a ver, si borro esta pantalla, vamos a borrar cosas. Bueno, vamos a escribir acá al costadito. Entonces tengo que la potencia, la corriente nominal va a ser igual. ¿Cuánto vale un HP en watts? 736 era? No me acuerdo. 745. Sí, 45, 46. Bueno, o sea, 40 por 746 sobre raíz de 3 por 380 por 0,8, que es el coseno de phi, por el rendimiento 0,9. Fíjense que estos valores, cuanto más feos sean, más alta nos da la corriente. ¿Sí? O sea, cuando el coseno de phi de ese motorcito sea más feo, o sea, más chico todavía, más lejos de 1, la corriente es más alta. Y cuando el rendimiento de ese motor sea más chico, el valor más chico que 1, o sea que el 100%, la corriente es más alta. ¿Eso qué quiere decir? Que se está perdiendo potencia. ¿Sí? O sea, la potencia toda la potencia eléctrica no es útil. ¿Bien? Bueno, si alguien hace esta cuenta, 62,93. 32,90. 96. Sí, no. 62,96 amperes. ¿Sí? O sea, esta Se es la vale. corriente nominal. ¿Se vale esa tabla o no se vale? ¿Cómo? ¿Podemos usar una tabla en ese caso o porque tengo ¿Para calcular la tablita? corriente? Sí, el nominal, en un ejercicio, o te tenemos que sacar la cuenta. No, si tienen una tabla a mí me da lo mismo. Pero porque esto todavía, o sea, no vimos nosotros bien esto. Todavía sistemas eléctricos no vimos. Entonces, si lo quieren, ustedes le un motor trifásico de 40 HP con estas características y tienen una tabla y les da.
no me interesa. Sí, en realidad tengo una app. Bueno, de hecho, eh, si ahora les digo, bueno, perdón, que bajo el volumen, ahí está. La corriente de corto, dijimos que era 6 veces la corriente nominal. 6 por, vamos a poner 63. ¿Cuánto da? 377,80. 377, vamos a poner, amperes. Fíjense, este valor, comparado con este, es muy poquito. O sea, la corriente de cortocircuito total va a ser 2850 más 377 en este punto, por ser un motor el receptor. ¿Sí? Estamos en, ¿cuánto da? 3200 más o menos, ¿cuánto da? 3227. 3227. Bueno, fíjense una cosa, 3227 amperes en este punto, acá. Fíjense una cosa, si ustedes se hubiesen quedado con esta, podrían agarrar y decir, bueno, compro una termomagnética con poder de corte de 3000, la más chiquita de todas. ¿Sí? Bien. Ahora, la corriente, el motor también aporta algo, que son estos 377 amperes. Ya nos estamos pasando de los 3000 amperes de la capacidad de corte de ese interruptor. ¿Sí? Por lo tanto, debemos considerarlo y ya nos vamos al próximo, que es de 4500. ¿Sí? Pero bueno, ya cuando veamos 4506. ¿Cómo? 4500 o 6, depende de la marca. 4500 o 6 kiloamperes. Pero bueno, el próximo que le sigue es 4500. ¿Se entiende? Pero bueno. Eso lo deberían decir todos los interruptores, ¿no? ¿Sí? Lo dicen todos los interruptores. Sí, sí. Hay un cuadradito en el interruptor. Ya cuando veamos, hay un cuadradito que dice 3000, 4500, 6000. No, porque busqué una acá en casa que ni los trae eso. Debería. Debería, sí, sí. Debe ser vieja. No, súper chino, olvídate. Y después al lado tiene que haber otro cartelito que generalmente es el número 3. Que ya lo vamos a ver de qué son. ¿Sí? Pero bueno. Dice IK en la mayoría. ¿Sí? Ese es el poder de corte del interruptor. O sea, es la capacidad que tiene de despejar una falla por el de tanto hasta tanto amperes. Bien. Quedó un poco chastrado el pizarrón, pero ¿se entendió? ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Si es un... A ver, Iván, tengo una Zika, por ejemplo, tetrapolar de 32 amperes. Dice 240 volt barra 4,5 volt. 4,5 volts. Volt, sí. Extensión. Es una Zika. Pero tiene que tener el cartelito, ¿eh? Si es Zika. Más abajo tiene que ser. Tetrapolar, 240 volt. 240, 4,5 kilovolts será. Mostrala, Diego, mostrala. Es rara, ¿eh? No sé. A ver. Pero bueno, no quiero...
Tenés que sacar el efecto porque no se ve nada. Digo, ponela delante de tu rostro. Sí, pero no se alcanza a ver si la pongo más lejos. Ahora voy a probar a sacar el filtro. A ver si hay alguna foto que muestre todos los datos. Ahí tenés justo una Zika, mirá. Ahí está, ¿eh? Ahí dice 3000. Ah, 415. O sea, eso es lo que vos veías. O Ahí son los, 405. el dato son los 3000, lo que pasa es que no tiene, fíjate que no tiene unidades. Sí, exacto. C5 3000. No, pasa que está gastada. Esta le falta el otro, Las el otro unidades. dato. Que es, a ver si encuentro alguno. Sí. Pero bueno, ya lo vamos a ver esto, ya lo vamos a ver. Ahí lo ubiqué, ahí lo ubiqué. 32 y abajo dice un cuadradito, dice 3000. 3000, bien. Bueno, vamos con otro ejemplo de cálculo de cortocircuito. Vamos a calcular por el método de las impedancias ahora, ¿sí? Nos piden que calculemos la corriente de cortocircuito en el tablero seccional. Esto es un esquema, digamos, un esquema unifilar de una línea. Tenemos transformador, conductor preensamblado, acometida, del medidor al tablero principal, línea principal, del tablero principal al seccional, línea seccional. ¿Sí? Y acá tenemos los circuitos terminales. Pueden ser de iluminación, de toma corriente, o puede haber otra línea seccional. Este sería un tablero seccional general, otro tablero. ¿Sí? Pero bueno, vamos a suponer que acá se termina, no hay más tablero. Esta es nuestra instalación. Entonces, vamos a calcular la corriente de corto en este tablero para ver qué interruptores ponemos. Sabiendo la de acá, obviamente sabemos la corriente de corto de acá, la corriente de corto en este punto, sí, en cualquier punto. Tenemos los datos de los conductores y todo. Bueno, tenemos un transformador de 200. Mira cómo puse la kilo, todo al revés. Kilovolt ampere, 13,2 barra 0,4231 kilovolt. Tensión de cortocircuito del 4%. Tenemos 100 metros a la acometida. Vamos a despreciar este conductor de acometida. ¿Sí? Tenemos 2 metros del medidor al tablero principal. Longitud máxima que dice la norma. Y del tablero principal al tablero seccional, 15 metros. Conductor preensamblado de 3x95/50 hasta la acometida. La línea principal, 4 conductores de 4 milímetros unipolar. ¿Sí? Y la línea seccional, 4 conductores de 2,5 milímetros unipolar. ¿Bien? Tensión, 380. Temperatura ambiente de 45 grados. Acá. 45 grados. Acá, dentro de la instalación. La resistencia del conductor de 4 milímetros lo tenemos como dato. Esto lo podemos sacar de tabla en internet. ¿Sí? 4,5 ohm por kilómetro. La resistencia del de 2,5 milímetros en la línea seccional a 20 grados, 7,28 ohm por kilómetro. La temperatura ambiente en la línea principal y seccional, 45 grados. Y tenemos el coeficiente para poder modificar las temperaturas, en vez de 20 a 45.
para poder modificar la resistencia. Perdón. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Tenemos que ¿Cómo me hiciste dudar en el final con la resistencia por ohm por kilómetro? Bueno, acá está el uso. ¿Sí? Entonces, tenemos que calcular la potencia ahí. O sea, la potencia, la corriente de cortocircuito en ese punto. Bueno, ahora lo vamos a hacer bien despacito, pero lo primero que tenemos que hacer es calcular la corriente de corto en bornes del trafo. ¿Sí? Y podemos corroborar con la tabla de AIA para no verla pifiada. Bien. Después, calcular la corriente de corto en el medidor. ¿Sí? Acá. Vamos a suponer que tenemos 100 metros al medidor del mismo cable. O sea que la cometida acá no cambia. Vamos a suponer eso. ¿Sí? Si acá tenemos el dato de la cometida, lo calculamos. 3. Vamos a calcular la corriente en el tablero principal. La corriente de cortocircuito en el tablero principal. ¿Sí? Bueno, para eso vamos a tener que calcular la impedancia de la línea, ¿sí? Y la impedancia de la línea principal, ¿sí? O sea, la impedancia de todo esto, ¿sí? Vamos a despreciar la impedancia del trafo, la impedancia de la línea y la impedancia de la línea principal. Y para calcular la corriente en el tablero seccional, además hay que sumarle la impedancia de la línea seccional, ¿sí? A esta le vamos a llamar Z anterior al trafo, al tablero principal, Z1, Z2, o Z de línea principal, Z de línea seccional, Z de línea acometida podría ser, ¿sí? Z anterior, digamos, del conductor. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Por tabla, ¿qué corriente de cortocircuito tendríamos en bornes de un transformador de 200 kVA? Vamos a la tabla. No lo voy a correr. 200, estamos acá. 7,074 kA. ¿Sí? Entonces, acá tenemos 7 kA, vamos a poner. ¿Sí? Si la calculamos, ¿cómo calculamos? A ver, teniendo estos datos. La corriente de cortocircuito, ¿a qué era igual? Potencia de cortocircuito sobre el 0,004%, ese era la corriente, perdón, la tensión de... No, sobre... Me confundiste con lo que dijiste. La corriente de cortocircuito va a ser igual a la potencia sobre la tensión. Corriente, potencia sobre tensión. Pero era raíz de 3, ¿no? Raíz de 3 por 0,4. ¿Sí? ¿Bien? Esto nos da en amperes. Ahora, la potencia de cortocircuito, ¿cómo la calculamos? Eso es lo que habías dicho hoy. 7 sobre 0,04. No. Ah, 200. Es la potencia nominal sobre... Generalmente vamos a trabajar con esta tensión de cortocircuito, ¿sí? O sea,
4%. ¿Sí? Eso es 5000. O sea, 200 dividido 0,04 da 5.000 5000. kilovolt-ampere. 5.000 kilovolt-ampere dividido raíz de 3 por 0,4, ¿cuánto da? 7216. 7.216. Bueno, fíjense que acá da un poquito más en la tablita. ¿Sí? La tabla considera que acá arriba hay como máximo 300 MVA de potencia de cortocircuito. ¿Sí? Nosotros estamos con este cálculo, ¿sí? Con este cálculo estamos diciendo que acá hay infinito. ¿Sí? Por eso nos da un poquito más. Bien. Bueno, vamos a usar, teniendo estos datos, usamos esto. Si no, no le doy estos datos, le doy la potencia del trafo y solamente esto, no le doy la tensión de cortocircuito. Vamos a la tabla. ¿Sí? Bueno, tenemos IK en el transformador, lo calculamos mediante la potencia de corto con la tensión de cortocircuito y corroboramos con la tabla de la ley. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que calcular en este punto. ¿Sí? Y ahora sí con la tabla. Ahora sí. Vamos a la tabla. Acá se los anoté, página 67 en la edición 2017 o página 226 en la edición 2006. ¿Sí? Bueno, corriente de cortocircuito en el medidor. Acá. ¿Sí? En bornes del medidor. Bueno, vamos a la tablita. ¿Qué conductor tenemos hasta el medidor? Vamos a suponer que tenemos este conductor completo. 100 metros de 3 por 95/50 con una corriente de 7200. Ahí, aguas arriba. Aguas abajo. Vamos a ver cuánto queda. Conductor, IRAN 2263, de aluminio, 3 por 95, 100 metros. Acá estamos. Bajamos. No tenemos 7200, pero tenemos 7000 y no es 9000. Bueno, estamos en 3237 o 3600. Pero nuestro número está más cerca de 7000. ¿Qué podríamos Sí, hacer? 3300. 3300. Sí. 3300 amperes. Bueno, se adopta 3300 amperes. Vamos acá. Entonces, ¿cuál es la corriente en el medidor? 3300 amperes. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, ahora lo que tenemos que calcular es la corriente de corto en el tablero principal y en el tablero seccional. ¿Sí? Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular la impedancia. ¿Por qué? Si yo tengo una tensión aplicada, esto es un circuito que podríamos poner una impedancia, otra impedancia, y cerramos, y este tenemos entre líneas 380. ¿Sí? Entre estos dos, 380. Esta sería la impedancia de
la línea, ¿sí? Esta sería la impedancia de la línea principal. O sea, entre el medidor y el tablero principal. A eso se denomina línea principal. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Y si le agregamos, ahora estamos calculando la corriente de corto que circularía si se produce un corto acá. O sea, para acá no circularía nada de corriente, circularía todo por acá. ¿Entiende? Cuando querramos calcular en el tablero seccional, tendríamos que considerar otra impedancia más, que es esta, la impedancia de la línea seccional. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. ¿Cuánto vale la impedancia de esta línea? Yo ahora le digo, a Hay que ver. sacarlo con el valor, Sí, a ver. ¿Qué iba a decir? con los valores de la. Uy, perdón. Dale. Yo puedo Con los hacer valores que nos este. diste hoy de la resistencia que tenía el cable por kilómetro. Sí, pero esto es aluminio. Yo nunca les di la resistencia del Pero hay aluminio. un voltaje y tenemos una corriente. Exacto. Hay una tensión de Tensión 380. sobre cero. Tenemos Z de esa que es la que tenemos que averiguar. Y tenemos el valor de la corriente que circula si se produce un corto ahí. ¿Cuánto es? 3300. ¿Sí? ¿Qué saben ustedes? Que la tensión es igual a R por I. Y por I por R, ¿sí? Si quieren poner la ley de Ohm para corriente continua, I por R. Bueno, acá ¿por qué podemos decir? Que la tensión va a ser igual a la corriente por la impedancia. ¿Sí? En este caso tenemos que considerar el valor raíz de 3, porque estamos hablando de un circuito trifásico. Entonces, vamos a borrar lo de la tensión. Vamos a borrar esto. Tenemos que la impedancia va a ser igual a la tensión sobre raíz de 3 por la corriente. ¿Sí? De cortocircuito. Ahí está. Entonces la impedancia de la línea, o anterior, como quieran llamar, anterior para este lado, ¿cuánto vale? 380 dividido raíz de 3 dividido 3300 por 3300. 380 o 400 raíz de 3 de este era 3300 circulando. ¿Por qué pongo el 3 ahí? Amper volt. Circulando una corriente por acá. O sea, si se produce un corto ahí en el medidor. O sea, para este lado no se ve más nada. ¿Bien? O sea, acá hay una impedancia ahí que continúa, pero no está. ¿Estamos? ¿Se entiende? Eso nos daría la impedancia de la línea principal. No es con el circuitito que hiciste arriba, el que está la Z de la línea. No, es el que borré recién. O sea, esto nos da la impedancia, o sea, de la red de distribución, básicamente. ¿Sí? ¿Cuánto daría esto? 380. 0,064. 0,064. 64. Vamos. Bueno, ahí tenemos la impedancia el valor de la impedancia de la línea. Ahora tenemos que calcular el valor de la impedancia de Z1. ¿Sí? Z1 o Z de la línea principal. ¿Cuánto vale Z de la línea principal? La podemos aproximar a R de la línea principal. O sea, podemos decir que X es 0. ¿Sí? ¿Estamos?
Sí, sí. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la resistencia de un cable, de un conductor? Y es proporcional al largo y inversamente proporcional a... No, al revés. El coeficiente de resistividad del material por la sección dividida la longitud. No, al revés, por la longitud dividida la sección. Exacto, sí. Pero acá no tenemos el coeficiente de resistividad, sino que tenemos ya la resistencia en ohm por kilómetro. O sea, yo tengo tantos kilómetros de este conductor de 4 milímetros, tengo 1 kilómetro, sé que su resistencia vale 4,55 ohm a 20 grados. ¿Sí? ¿Entiende eso? Nos olvidamos de ese ρ por L sobre S. ¿Y qué hace Iván? ¿Regla de 3 simples, digamos, una cosa así? No. A ver, yo les pregunto, ¿cuánto vale la resistencia de un conductor de 4 milímetros que mide 1 kilómetro? ¿Cuál sería la respuesta? 4,555 ohm. Muy bien. Si mide 2 kilómetros, 9. Doble. 9. 9. Doble. Bien. Si mide medio kilómetro, 2,5. 2,25. bien. Si Perfecto. Lo mide que están 30 haciendo metros, es, si mide 30 metros, regla de habría 3 que simples. pasar los 30 metros a kilómetros y multiplicarlo, lo que están haciendo ustedes. ¿Sí? Están multiplicando ohm por kilómetro por la distancia o la longitud dada en kilómetros. ¿Sí? Correcto. Y después lo corregimos por la temperatura. Después vemos, eso es un detalle. Pero por ahí estos han tenido problemas el año pasado. Y bueno, lo traje más que nada para que vean esto y no que lo vean como el ρ por L sobre S. ¿Sí? Para eso hay que saber la resistividad del cobre, el largo, en la sección. Sí, acá ya nos da. Esto lo tenemos en cualquier tabla, estos valores. ¿Sí? ¿Sí? Y hay valores característicos. Yo me acuerdo el de 10 milímetros, siempre me lo acuerdo, que es 1,91 ohm por kilo. Después los otros no me los acuerdo muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces hay que pasar los 2 metros a kilómetros. ¿Cuánto es? 2 metros por Tenemos que ver qué significa 0,002. 0,00. ¿Cero más? No. Sí, claro, 3-0. Ya están los 3 ceros. O me falta un 0. ¿Y 15? Sí. 0,002. 0,15 15. kilómetros. Bien, 0,015 kilómetros. Bueno, ahí lo pasamos la distancia a metros. ¿Sí? A kilómetros, perdón. Estoy mareado. Lo multiplicás por 4,5 directamente. Bueno, entonces, vamos a ver la resistencia del conductor de la línea principal en ohm. Entonces sería a 20 grados, ¿cómo sería? Multiplicás por la distancia de los kilómetros, por el valor. Sí, O exacto. sea, 4,55 por 0,02. Esto es, 0,02. vamos a escribirlo porque a 20 grados centígrados daría 4,55 por 0,002. ¿Cuánto da eso? 0,0091. 0,0 Otro más. Otro más. 91. ¿Qué cosa? O sea, 9,1 era menos 3. Ohm es eso. Ohm. Ohm. ¿Sí? A 20 grados. Ahora yo tengo que llevarlo a 45 grados. ¿Sí? ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Aumenta o disminuye?
cuando aumenta la temperatura. Va a aumentar. Va a aumentar. Bueno, ¿cómo se calculaba? ¿Se acuerdan? Por el coeficiente. Había que hacer la diferencia de las temperaturas. Sí, pero... Sí, la diferencia son 25 grados. ¿Pero cómo se calculaba? La resistencia a 20 grados, ¿sí? Por 1 más alfa por la variación de temperatura, ¿no? Si la variación de temperatura es 0, este término queda 0, queda el valor de la resistencia, ¿está bien? Estamos en 20 grados. ¿Sí? Ahora, si la variación de la temperatura es negativa, este número queda negativo, baja de 20 grados, por lo tanto la resistencia va a disminuir. ¿Sí? Y si la variación de temperatura es positiva, o sea que aumenta la temperatura, como en este caso 45, este valor vale más que 1, va a valer más que la resistencia a 20 grados. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno, y alfa en este caso es cobre, y 247.3, es de 0,039, 1 sobre grados centígrados. ¿Cuánto quedaría? 0,0091 por 1 más 0,0039 por la diferencia de temperatura, que vale 45 menos 20, 25. Voy a borrar acá. La resistencia a 45 grados va a ser 0,0091 por 1 más alfa, que vale 0,0039 por 25. ¿Cuánto da esto? Da 9,98 a la menos 3. ¿Todo eso? 9,98 a la menos 3, o sea, 0,0098. Parecido a 0,0... 1, ahí, ¿no? 1 sería, acá en el segundo 0. Acá, perdón, me comí acá. Ahí. Ahí, 0,01. $0,01 ohm. La resistencia de este conductor, de los 2 metros de un conductor de 4 milímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que la impedancia total, o sea, hasta el tablero principal, ¿cuánto vale? ZTP, vamos a ponerle, va a valer Z de la línea más Z de la línea principal, ¿no? ¿Cuánto quedaría? Z de la línea nos dio 0,064. Y Z de la línea principal, 0,01. ¿Cuánto quedaría en total? 0,07, digamos. 0,074. Sí, sí. De sumar estos dos numeritos. Ohm. Bueno. Vamos a borrar acá un poco. Limpiamos un poco. Iván, te hago una consulta. Y a dar de esas resistencias tan bajas, así,
¿No se la puede considerar despreciable, digamos? O sea, Y si considera despreciable no habría resistencia. Si no habría resistencia, la corriente de cortocircuito, ¿cuánto vale? Infinito. Infinito, sí. ¿Por qué calculamos las impedancias o las resistencias? Porque ya estamos considerando cero la reactancia. ¿Sí? Porque no tenemos por tabla, o sea, yo lo que le estoy mostrando es otro método para calcular las corrientes de cortocircuito que el método de las impedancias. ¿Sí? O sea, sabiendo la impedancia de la línea, ya está. Sabemos la corriente que va a circular, porque no hay carga. O sea, lo único que hay que se le atraviesa a la corriente es la impedancia de los conductores. Suponiendo que la falla de cortocircuito tiene impedancia cero. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos ahora la corriente de corto en el tablero principal? Teniendo el valor de la impedancia total en ese tablero. O sea, la impedancia está acá. ¿Cómo calculamos? Sigue siendo con el voltaje, con el 380. Con la idea. 80. Sí. ¿Y qué más? Con la raíz de 3. Animales. La impedancia ZTP. Exacto. Sí, la impedancia que sacamos recién, sí. De corriente. En el tablero principal, ¿a qué va a ser igual? A la tensión sobre raíz de 3 por el valor de la impedancia o resistencia, en este caso, 0,0074. ¿Sí? Volt, ohm. ¿En qué va a quedar la corriente? Amper. ¿Cuánto da este valor? A ver, ¿cuánto tiene que dar? ¿Más o menos que 3300? Daría menos. Menos. Menos por la caída. Si con 3300 nos dio una impedancia de 0,64, ahora que tenemos una impedancia un poco más grande, la corriente va a ser un poquito más chica. ¿Cuánto da? ¿Alguien lo está haciendo? Da 2924. 2994. 64,77. 64. 64,97. 77. Sí, las comas las podemos obviar. Amper. ¿Sí? Corriente de corto en el tablero principal, perdón, acá. 2960. Bueno, ahora podemos calcular tenemos esta impedancia calculada, esta impedancia, nos faltaría calcular esta para poder calcular la corriente de cortocircuito en el tablero seccional, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, sí. Bueno, vamos a calcular la impedancia de la línea seccional. Lo mismo. Me había olvidado que había dejado esta hoja en blanco para escribir. Bueno, la impedancia de la línea seccional la podemos aproximar a la resistencia. ¿Sí? Como que X es 0. Entonces, la resistencia, este era un conductor de 2,5 milímetros. ¿Sí? De sección 2,5 milímetros. La resistencia de este conductor, 2,5 milímetros cuadrados a 20 grados da 7,28 ohm por kilómetro. Y tiene 0,015 kilómetros de largo. Entonces, la resistencia a 20 grados centígrados va a valer 7,28 por 0,015
0,15. ¿Cuánto da esto? ¿Dónde está? Olvida mañana. Bien. Bien. Tres más tú. Andrés. Bruno, el micrófono. 0,1. 0,11, sí. 0,11. Bien. Entonces, la impedancia de la línea principal, de la línea seccional a 45 grados, ¿cuánto va a ser? 0,11 por 1 más 0,0039, que es coeficiente de resistencia, por la variación. Siguen siendo 25 grados en este caso. Si me hubiesen dicho temperatura ambiente a 50 grados, la variación ya no es 25, sino es 30. Bien, ¿cuánto quedaría? $0,12. 0,12 ohm. Bueno, entonces, ¿ahora qué tenemos? Que la corriente de corto en la línea seccional, ¿a qué va a ser igual? 380 sobre la raíz de 3 por las impedancias. La impedancia de la línea, que vale 0,064. Más la impedancia de la línea principal, que valía 0,01. Era todo uno 0,074. Dale. 0,01. Más esta calculada, que vale 0,12. ¿Sí? ¿Cuánto quedaría? Fíjense, está bien que son mucho más metros, más longitud, pero la resistencia de este 2,5, 10 veces más que la de 4. ¿Sí? Sí, 0,194 tendría que ser. 190, sí. Bueno, ¿cuánto da esto? $1,130. 1130,89. 1130 amperes, 1131. Bueno, esa es la corriente de cortocircuito en el tablero seccional. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cuánto les dio? Perdón. 1130 amperes. Me metí mal el dedo en la calculadora. ¿Sí? La impedancia total, ¿cuánto le quedó? En 0,2 más o menos queda esto. A mí me da 0,13, 0,136. En realidad. ¿Esto? Sí. No sé si por eso en algún momento. 0,194 lo que pediste ahí, la impedancia. 0,194, sí. Ese valor me gusta más. Sí, 0,2. Bueno. Ahí tengo el error. Bueno, 0,194. Y ahí tenemos el valor de la corriente de cortocircuito. Vemos qué hacemos con ese número. Ya vamos a ver. Cuando calculemos bien
la instalación, digamos, ¿sí? Es cuando seleccionemos los interruptores. ¿Estamos ahí? Fíjense que no es para nada complicado, por ahí lleva un poquito más de pasos, pero no es otra que implementar la ley de Ohm. Ahora yo le pregunto, supongamos, ahora tenemos un transformador, una barra, un interruptor, sería el trafo, y acá en paralelo tenemos otro transformador con similares características, una barra. Bueno, vamos a suponer también tiene su interruptor de barra, y salimos para alimentar, no sé, lo que fuera. Supongamos que todos los interruptores están cerrados y se produce un corto en este punto. Ahí. ¿Sí? Supongamos que las barras están ahí cerquitas, o sea, los trafos están ahí cerquitas. ¿Cuánto vale la potencia de cortocircuito o la corriente de cortocircuito en este punto? ¿Sí? Produce una falla ahí. ¿Cuánto vale la corriente de cortocircuito en ese punto? ¿Qué opinan? La suma de las dos. La suma de las dos, exactamente. ¿Sí? Después O sea, vamos a ver. igualmente va a ser, como límite va a ser si tenemos un máximo dado, digamos, arriba. Ponerle que tengamos 300 Sí. kiloamperes arriba, pero Yo le doy acá. va a ser la suma de los dos. Le doy acá. Si están alimentados los dos del mismo, digamos. Un trafo de 200 y un trafo de 200 kVA y un trafo de 315 kVA. Ahí está. ¿Cuánto vale? Y bueno, si quieren vamos a la tablita. Supongamos que esto no tenemos, o sea, es cortita la distancia, no tenemos conductor, pero yo podría decir... Barra de cobre rígida. Este conductor es tantos metros, tanto, y este otro, tanto, digamos. ¿Sí? Se podría... Pero ahí van a estar en paralelo los dos. Están en paralelo los dos, sí, exactamente. Ah, están conectados los dos juntos. Sí. Ah, bárbaro, bárbaro. Ya vamos a ver que Y también, pero también va a depender de la sección de cable de cada uno. Exacto. Sí, sí, estamos... ahora le estoy dando el caso más fácil, en donde la barra es la misma para los dos y están ahí cerquitos. O sea, podemos despreciar la longitud. Claro, pero el cable si se la aguanta, pero la corriente cortocircuito va a ser una. Yo estoy acá. Ahí. Ah, no, pero va a cambiar la impedancia. Si vos tenés distintas secciones, te cambia la impedancia de Hagan de cuenta, sí, hagan de cuenta que esto no tiene resistencia, o sea, no tiene impedancia. El tramo que une, el trafo Porque está 1, conectado con barra de cobre derecho, claro, digamos. ¿sí? Y a la arriba salida estamos alimentados arriba estamos alimentados del mismo lugar. O sea, arriba también están en paralelo. Sí, sí, obvio. O vienen de diferentes generadores. No, también Por reciente. O sea, por eso ahí vamos a depender de la potencia, ahí vamos a estar limitados también a un máximo de potencia de lo que nos estén entregando, porque ya infinito. no va a ser la sumatoria de las dos, va a ser superior a esos 300. Hagan de cuenta que potencia de cortocircuito en media tensión es infinita. ¿Sí? O sea, se puede entregar Bien, todo. eso. Va a quedar limitado por la máquina esta que son los transformadores. Bueno, si yo tuviera un solo transformador, es este interruptor abierto, la corriente de corto en bornes del transformador, la calculo, voy a la tablita, con 200 era algo de 7 kA. ¿Sí? Que recién lo calculamos, lo vimos. Y la de 315, no me acuerdo, el que le sigue, que es 11 kA. 11. Iván, buenas noches. Disculpa que te interrumpa. Sí. Estoy en el trabajo, me salieron un par de reclamos. Es para dejarte el presente, me tengo que retirar. Ah, bueno, perdón, Perdón, no veo quién habla, pero para anotarte. Fernando Romero. Fernando. Listo. Bueno, Fernando, está bien.
Bueno, ya cortamos igual un ratito. Bueno, listo. Suerte. Genial, muchas gracias, Iván. Nos vemos hasta mañana. Adiós. Entonces, la corriente de corto, si tuviera el interruptor abierto del segundo trafo, sería 7. Si tuviera el interruptor abierto del primer trafo y el cerrado del segundo, sería 11. Si tuviera los dos, ley de Kirchhoff. 18. 18. ¿Sí? Y si acá tuviera un motor, Ya depende del motor. Y ayudaría el motor. otra que va para Sería allá más arriba, grande. que vale 6 por la corriente nominal del motor. Exactamente. ¿Sí? Bueno, esos son... Igual tener dos trafos así de distinta potencia en paralelo. Y después vamos a ver qué pasa con las potencias y qué hay que tener en cuenta para conectar transformadores. El año que viene, seguro, pues, es transformadores trifásicos de máquinas 2, me parece. Para conectar transformadores trifásicos y esas cuestiones. En paralelo. En una oportunidad, el año este que tuvimos tanto despelote de falta de energía, bueno, y hacíamos magia para que haya luz, la gente de APE puso dos trafos en paralelo de diferente potencia, pero en paralelo neto, o sea, le puso las barras, lo conectó con cable, uno puenteado al otro, y salió uno de a veces era uno de 300 y otro de 200, así más o menos como tenemos ahí, una cosa así era. Pero De tremenda de 33 a la 13. diferencia y 33 13, sí. Y salieron andando, o sea, fue medio como así, bueno, si anda, anda, y anduvo. Sí, Pero fue, el o tema sea, es cómo lo protegés también. Claro, ese era el tema. ¿A quién protegés? A quién protegés y uno va a chupar más que el otro. Sí, sí, eso es un tema Después de, que lo quiso la de corriente impedancia, no sabemos. Pero. Es un tema de impedancia, así de simple. Fue un manotazo ahogado, básicamente. Ya vamos a ver qué pasa cuando ponemos transformadores en paralelo y... Nosotros tenemos en algunas subestaciones transformadores en paralelo que son gemelos, tienen el mismo número, cambia un dígito en el número de serie, en el último número, o sea, Sí. si son los dos juntos, y cuando vos le vas a tomar carga hay uno que chupa más que el otro, o sea, y es los mismos materiales y es el mismo transformador, pero se ve que la calidad o el cable o hay algo que hace que uno tome más carga que el otro. Ahí está la demostración de que la corriente hace lo que quiere. Y en la teoría es todo lindo, digamos. Después en la práctica... Claro, claro. Bueno, gente. Estaba mirando a ver una otra... No, nada más. Algo más para cortocircuito, estaba mirando. No, pero con eso vamos a andar. Por ahí mostrarles. A ver, vamos a borrar acá. Una pregunta, ¿esto alguien lo está grabando? Sí, yo lo tengo. Ah, joya, buenísimo, gracias. Qué buena pregunta. Bien, Diego. No, estaba complicado. Corrió. Sí, sí, porque digo, hacerlo después solo, mamá. Bueno. Qué escalofrío. Tenemos un Hay que mirar transformador. modelos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, un ejemplo que yo tengo acá. La potencia de la red, a usted de Apple le dice que anda en 300 MVA. Sí. ¿No? Potencia de corto de la red. Potencia de corto del trafo, calculada, vamos a suponer un trafo de 200 kVA, ¿cuánto es? 7. 7. No, esa es la corriente. Dividido 0,4, ¿cuánto da? 0,04.
que es la tensión de corto, 4%. Hoy lo voy a calcular. Sí, justo no puse el resultado. Kilo. 5.000. Le dando lento con el. No te puedo invocar el micrófono. Bueno, 5.000 kVA son 5 MVA. Para ponerlo en la misma unidad que arriba. ¿Sí? Bueno, la potencia, ¿sí?, de corto en este punto, tenemos que corregirla con la potencia de arriba. Bueno, si hacemos ciertos cálculos, llegamos que la potencia de corto ahí va a ser igual. La potencia de corto de la red, ¿sí? Perdí. ¿Dónde está? La potencia de corto de la red por la potencia de corto del trafo sobre la suma de las potencias de corto. Hacia el corto del trafo. Fíjense, si nosotros consideramos que es infinito, ¿qué valor queda de la potencia acá? Si la potencia de la red fuera infinita. Infinito por algo infinito y infinito más algo infinito. Infinito sobre infinito. ¿No vieron límite ustedes? ¿Es 0? ¿Qué pinta tiene esto? No, es 1, si infinito sobre infinito. 1. ¿Cómo? Mientras más. ¿Quién le daba análisis matemático? Hay que hacer un límite. Pero. No culpen al profe. Esto. ¿Qué pinta tiene esto? Ustedes, eléctricos. Teoría de circuito. Suma de paralelos. En paralelo, dos resistencias en paralelo. Dos resistencias en paralelo. R1 por R2 sobre R1 sobre R2. O sea, yo tengo una resistencia, pongo en paralelo con otra resistencia, tiki, tiki. ¿Qué pasaría si una resistencia fuera infinito? Sería un circuito abierto. Circuito abierto. Como si no estuviera. O sea, tenía todo esto. Bueno, si la potencia de cortocircuito sería infinita, o sea, si este valor sería infinito, y este valor sería infinito, la potencia de corto de la red sería infinita, nos quedaría la potencia del transformador, propiamente dicho. ¿Sí? O sea, el valor de la resistencia. Hay una analogía con un circuito de dos resistencias en paralelo, ¿no? ¿Se entiende? Si ahora yo considero 300, la potencia acá va a ser más chica. ¿Sí? Menor a la menor. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Perfecto. ¿Se entendió esa parte? Por eso yo le digo que acá consideramos que la potencia es infinito para no andar haciendo esta cuenta. Si nosotros consideramos que la potencia de red es infinita, nuestra potencia de corto se traduce a que es la potencia del trafo, en borne del trafo. Si ya esa potencia de corto... Sí. Hay una trampa que cuando utilizamos, o sea, que se utiliza en electricidad industrial, que es que cuando vos tenés circuitos de mando, para no utilizar, muy cerca de una subestación, para no utilizar térmicas de muchos kiloamperes para poder proteger, ponerle, no sé, un circuito de tomas en una industria, lo que se usan son transformadores de aislación. Sí. De 380 a 380, o sea, de 220 a 220 o lo que sea, para bajar la corriente de cortocircuito, para que la corriente de cortocircuito sea la del transformador y no la de la potencia real que vos estás manejando por encima. Claro, acá estarías poniendo o sea, para bajar los costos del tablero sería, básicamente. Sí, ahí estarías poniendo otro transformador ahí,
con otra potencia, no sé, más chica porque vos estás alimentando circuitos chiquitos, digamos. Sí, ponele, si vos tenés que proteger, no sé, el circuito de iluminación interior de la misma subestación, si tuvieses que proteger los circuitos de toma que para una computadora, o sea, circuitos de muy poca potencia, y por ahí tenés una corriente de corto elevadísima, no comprar una térmica tan cara para, o sea, si tuviese, que yo, 20 térmicas que comprar, no tuviese que comprar térmicas tan caras, o bajar las corrientes con los circuitos, netamente, porque si no tenés que usar conductores muy grandes para que no se te quemen los cables en caso de un corto. Exacto, sí, sí, sí. Por ese motivo se usan los transformadores de aislación. Por ese y otros más, ¿no? También para que no se traduzcan las fallas. Pero bueno, este es por el motivo por cual nosotros vamos a agarrar, vamos a decir, bueno, vamos a suponer, peor de los casos, que nuestra potencia aguas arriba es infinita. Entonces, podemos calcular, ¿sí? Si suponemos que es 300, sabiendo la potencia, vamos a la tabla, el único que nos hace la tabla es corregirnos esto. ¿Sí? Simplemente. Bueno, y no mucho más. Importante, esto es esto. Que es donde lo vamos a hacer nosotros. Saber calcular las corrientes de corto en todos los tableritos de una instalación eléctrica. ¿Sí? Bien. Haya motores, dependiendo de las cargas que haya. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Si bien los motores no aportan mucho, si ustedes ven, tiene que ser de mucha potencia para que aporte, para que sea considerable. Bueno, ¿se entendió? Más o menos la idea. Sí, sí. Viene lindo, viene lindo. Nos va a tener que llevar de la mano bastante para soltarnos. Bueno, pero ahora ya hay un tema que es cortocircuito que ya lo saben calcular. O sea, cuando diseñemos hay una parte que ya lo saben calcular. O sea, después vamos a ver caída de tensión, vamos a ver otras cosas. Y después, nada, la regla es seguir la normativa. A ver, ¿dónde ubicamos el tablero? ¿De qué material tiene que ser? Todas las cuestiones normativas, pero los cálculos ya lo saben hacer. ¿Sí? Consideraciones a tener en cuenta. Nada más que eso. ¿Bien? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, con respecto a la práctica de puesta a tierra, no sé cuándo la tendremos. Pero bueno, alguna fecha que por ahí alguno de los dos profes, o Mauro, o el otro profe que le da electrónica no puedan, yo me acomodo y voy y aprovechamos el día. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Así que bueno. Sí, en sí es, por ejemplo, medición de puesta a tierra, eso tendrían que haber visto en laboratorio de mediciones. Y acá lo aplicamos, nada más. Pero bueno, como no lo han visto, me pareció importante que lo vean. Sí, lo que pasa es que las dos materias de prácticas del año pasado fueron prácticamente imposibles de lograr hacer prácticas. Exacto, sí, sí. O sea, debido al tema de las burbujas y todo eso, fue un desastre. No culpo a nadie, simplemente fue un desastre en el sentido de sí, no bueno, pudimos hacer nada. Se dio así. No se dieron los tiempos, ni la situación, ni nada. Se hizo lo que se pudo. Sí, por un lado se hizo lo que se pudo y por otro lado no hubo tampoco buena predisposición de, como por ahí